Hermanas, que les pase la gracia del Señor. Vamos a hablar sobre esta palabra, mis hermanos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a hablar en este día sobre la gracia de Dios, sobre esta palabra en particular. Vamos a leer en 2 Corintios 12:3. Amén. 2 Corintios 12:3 al 9, ¿verdad? Nos gozamos, hermanos, porque Dios es bueno. Yo me gozaba con esta palabra que les voy a compartir, hermanos, porque son muchas cosas las que Dios nos está revelando. Está viniendo un cúmulo de revelación sobre la necesidad que tenemos nosotros en el nuevo pacto. Nosotros fuimos muy enseñados hace tiempo, cuando llegamos a la iglesia, fuimos enseñados en la ley, ¿verdad? Aunque un poco, o más bien muy torcido, muchas cosas se nos enseñaron, pero fuimos bastante bien adiestrados en la ley. Pero ahora que el Señor nos está trayendo a un nuevo pacto, al nuevo ministerio de la gracia, ¿verdad? Él nos está dando la enseñanza, todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Amén. Y en esos días Dios ha estado revelándonos cosas, palabras, situaciones, ¿verdad? Nos está dando la forma de nosotros vivir en Cristo Jesús. Estamos siendo reenseñados. Amén. Entonces, vamos a leer esta palabra, 2 Corintios 12:3, para entender que esta palabra, mis hermanos, a nosotros mucho tiempo se nos ha hablado, ¿verdad?, del antiguo pacto, y se nos establece y se nos han enseñado fórmulas o palabras del nuevo pacto para aplicarlas a nuestra vida. Amén. Y a veces vemos que estas palabras del antiguo pacto pues no se aplican muy bien a nosotros, a la nueva realidad espiritual en la que estamos viviendo. O sea, es 2 Corintios 12:3. Y no se aplican muy bien a nuestra realidad. Amén. Porque en el nuevo pacto se nos habla de cierto padecimiento que se vive, de ciertas situaciones que tenemos que vivir en Cristo. Dice, se nos enseñan muchas palabras los apóstoles donde dice que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay palabras que Pedro nos decía, ¿verdad? Que seamos y tengamos por ser bienaventurados 7 veces felices de padecer por Él, ¿verdad? El ser hallados dignos de padecer por Cristo es un privilegio que a pocos se les da. Amén. Y hallamos en el nuevo pacto palabras que a veces no embonan muy bien con enseñanzas que se nos dieron del antiguo pacto, ¿verdad? Como aquello donde habla Josué y el Señor le dice a Josué, y eso lo establecemos mucho, lo hablamos a la iglesia, ¿verdad? Dice, donde le dice el Señor, cuando Él lo levanta, donde le dice que se esfuerce y que sea muy valiente, que guarde la palabra, la ley que el siervo Moisés le mandó, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Amén. Y vemos que son palabras que se nos han enseñado que no se aplican mucho, porque ahí habla de prosperidad y de que todo va a salir bien, ¿verdad? Vemos también en el Salmo 1, donde se nos enseña ahí, y son palabras que hemos tomado. Amén. Donde se dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que vamos a dar nuestro fruto en su tiempo, y nuestra hoja no va a caer, y todo lo que hagamos prosperará, ¿verdad? Entonces, no son palabras que se apliquen en el tiempo de la gracia, donde se nos habla de padecimiento, donde se nos habla de ser perfeccionados por el padecimiento. Ellos no eran perfeccionados por el padecimiento, ellos les fue dada una ley que si la cumplían, les iba bien, y si no la cumplían, venían maldiciones, ¿verdad? Entonces, el Señor, leyendo todo esto, empezó a darnos luz con referente a esta palabra, y entendimos entonces que para nosotros esas palabras no son aplicables en la gracia. La palabra que se aplica para nosotros en la gracia es esta, amén, de la cual Pablo fue ejercitado en ella, y por eso nos habla él de esto. Fíjense lo que dice: en el nombre de Jesús. Pablo aquí está hablando, mis hermanos, está defendiendo su ministerio.
Amén. Pero también está hablando, mis hermanos, de los sufrimientos que él ha vivido como apóstol. Amén. Entonces vamos a leer desde el 12:1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? Del hombre espiritual. Amén. Del hombre interior, del hombre que tiene experiencias con Dios. Amén. Pero de mí mismo, como humano en la carne, de mis posibilidades y de mis fuerzas, esto quiere decir Pablo, no me gloriaré, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Es una enseñanza muy tremenda, hermanos, el enseñarle a la iglesia que se gloríe en su debilidad. Siempre estamos hablándole a una iglesia, mis hermanos, que debe gloriarse o que debe buscar, ¿verdad?, la grandeza y la excelencia en sí misma. Ahorita vemos que hay mucha enseñanza, está plagada la iglesia de enseñanzas de tú puedes, esfuérzate, la gloria, la excelencia, pero en ninguna iglesia nosotros hemos oído hablar a una iglesia o a algún predicador que nos enseñe que nosotros debemos gloriarnos de nuestra debilidad, ¿verdad? Que debemos sentirnos contentos en las debilidades en las que nosotros vivimos, porque aquí hay algo importante. Fíjense lo que sigue diciendo: en el nombre de Jesús. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. Él no hablaba palabras infladas de sí mismo. Amén. Él vivía y permitía que los demás vieran su vida. Él no trataba de decir, es que yo fui y dime, estas palabras él las tiene que hablar. Y él aquí habla y nos dice que él se estaba obligando a hablar esto por una razón, porque estaban queriendo demeritar su trabajo como apóstol, como siervo de Dios. Y nadie estaba defendiendo su ministerio. Amén. Aquellos a los que él les había presentado el Evangelio a través de señales, de prodigios, con repartimiento del Espíritu Santo, aquellos que habían visto las obras de apóstol hechas en él, en ese momento que venía la guerra en contra de él, muchos no se estaban levantando, muchos de aquellos a los que les había predicado el Evangelio no estaban defendiendo su ministerio. No era precisamente defender un ministerio por sí, amén, porque se lo merece, porque nos ha hablado bonito, ¿verdad?, porque ha hecho cosas entre nosotros. No, el defender el ministerio de Pablo en la iglesia es necesario para que eso que él ha hablado, el defender la enseñanza apostólica de Pablo, era para que se confirmara en ellos precisamente esa predicación, ese evangelio. No era por él, amén. Era para que al defender ellos a Pablo estaban defendiendo la palabra, la enseñanza, el poder, todo lo que a través de él les había sido ministrado. Si no lo hacían, iba a ser en vano para ellos todo lo que él había predicado. Amén. Entonces, por esa causa, él tiene que empezar aquí. No lo hicieron, él lo tuvo que hacer, pero de buena gana él nunca hubiera hablado de estas cosas, porque él dice que él no se quería gloriar de nada que él pudiera decir de sí mismo, sino que la gente viera lo que él hablaba, ¿verdad? Y cómo él vivía. Eso era suficiente para él. Entonces dice, en el nombre de Jesús, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, porque en realidad había tenido experiencias grandes, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor
que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. En la debilidad humana, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, aquí esta es la palabra, mis hermanos. Quiero que leamos esta palabra en 1 Corintios 15:10. Amén. Vamos a leer esta palabra en 1 Corintios 15:10. Porque a veces se nos dice a nosotros: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y decimos: ay, Señor, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Se nos hace poco. Se nos hace poco. ¿Por qué no nos dice el Señor: bástate mi gracia, porque todo lo que hagas con mi gracia será prosperado y serás fuerte, y nadie te podrá hacer frente, ni nadie te vencerá? Quisiéramos escuchar esa palabra, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí en 1 Corintios 15:10. Dice en el 9, fíjense: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque se perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién era Pablo? ¿Verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Y aquí hay algo bien importante. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros hemos hablado, mis hermanos, que la gracia, vamos a establecer aquí dos premisas bien importantes: la gracia y el poder, que se perfeccionan por la debilidad o la fragilidad humana. Amén. Algo bien importante: primero tenemos que entender qué es la gracia. Fíjense, aquí Pablo nos dice que a causa de toda la grandeza de la gloria que se estaba manifestando en su vida, a él le fue dado un aguijón en su carne. Aquí la palabra aguijón, estaba yo investigando lo que significa el aguijón, porque mucha gente dice que para Pablo tal vez el aguijón fue la persecución, etcétera, muchas cosas. La palabra habla, mis hermanos, de un dolor corporal, de una enfermedad en el cuerpo. Posiblemente muchos dicen que fuera ese el problema que le quedó a él en sus ojos. Amén. Que a veces no, que era una cosa molesta en él, que le producía dolor. Amén. Entonces, este hijo dice que le fue dado, mis hermanos, o Dios permitió esta enfermedad para más claridad. ¿Para qué, mis hermanos? Para hacerle entender a él, sentir, mis hermanos, que él era más que un vasito de barro. Esta enfermedad le fue dada, la permitió el Señor, esa debilidad en su vida, para que él nunca se le olvidara que él, hermanos, es como la hierba, que es como el polvo, que es como el soplo, que va y no vuelve. Por eso el Señor nos dice en el Salmo 90 a través de Moisés, dice: Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y habla, ese salmo habla de la transitoriedad del hombre. Ahí es donde dice que somos como la hierba. Ahí es donde dice que nuestra edad, mis hermanos, es corta en comparación con la eternidad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios, hermanos, le permitió a Pablo, el gran apóstol, y nos permite a nosotros cierta clase de vida en nuestra vida de dolor, de situaciones que nosotros enfrentamos? No lo hace porque Él no pueda librarnos de eso. No lo hace porque Él no tenga poder para vencer esas situaciones y que no vengan a ser como aguijón a nuestra vida. No lo hace por eso, porque no tenga el poder o porque no nos ame.
Lo hace, mis hermanos, porque a través de eso mantiene en nosotros una convicción de que cada día, enfrentándonos a todo esto, nos damos cuenta que somos simplemente creación de Dios, hijos, pero con debilidades humanos, amén, como la hierba, ¿verdad? Aunque reposa sobre nosotros una gloria grande y manifiesta, porque esa gloria no reposaba solamente sobre el apóstol Pablo, reposaba sobre toda la iglesia. La iglesia ha recibido una plenitud. Dice Pablo aquí más adelante: me gloriaré en la debilidad para que descanse sobre mí el poder de Dios. Ese poder que descansa, mis hermanos, se refiere, dice, para que descanse sobre mí, se refiere a un tabernáculo. ¿Ustedes se acuerdan del tabernáculo de reunión? Cuando se presentaban los sacrificios en el tabernáculo, dice la palabra de Dios que descendía la nube sobre el tabernáculo y esa gloria cubría el tabernáculo, de tal manera que nadie podía, cuando esa gloria descendía sobre el templo, nadie podía pasar. Y cuando pasaba alguien, entraba, todos caían postrados porque la gloria era demasiado grande. De esa gloria, mis hermanos, es de la que se refiere aquí, de poder que reposa sobre él, la vida del creyente. Luego dice aquí: bástate en mi gracia. Fíjense, aquí dice que le fue dado esto, y dice, él rogó 3 veces a Dios que lo quitara de él. Y nosotros vemos como ejemplo aquí también al Señor Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida en el Getsemaní, cuando él estaba orando, mis hermanos, unas horas antes de ser entregado. Él lloraba, clamaba, dice, me siento triste hasta la muerte, ¿verdad? Le dijo al Señor, y él fue y lloró, y dice que era tan grande su aflicción que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Amén. Y dice que fue escuchado por causa de su temor reverente. ¿Qué era lo que clamaba Jesús? Le decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Amén. Pero no se haga tu voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y fue confortado, pero no fue librado de la prueba. ¿Por qué? Porque por medio de ella, mis hermanos, fue perfeccionado, y fue por medio de esa prueba que él vivió, fue autor de eterna salvación. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que la enseñanza del nuevo pacto no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Tenemos como iglesia, mis hermanos, que empezarnos a desconectar ya de las promesas, de las enseñanzas del antiguo pacto, y empezarnos a establecer en lo nuevo. ¿Para qué? Para que no muramos engañados, ¿verdad? Porque si no tenemos la realidad de lo que es el nuevo pacto, vamos a decir, pero aquí dice que todo lo que hace prosperará, y entonces ¿por qué yo me enfermo? Y entonces ¿por qué padezco una situación y pasa esta y luego paso otra? Porque en el nuevo pacto así es. Porque el Señor Jesucristo fue ejemplo y dijo: pase de mí esta copa, si es posible. Y dijo: Señor, no es posible, la tienes que tomar. Y el Señor Jesucristo decía, cuando sus discípulos se acercaron a él y le decían: Señor, manda que cuando estemos ya en tu reino, Señor. La ambición de los discípulos, ¿verdad? Le dijeron: manda que uno nos sentemos a tu diestra y otro a tu izquierda, Señor. Y luego el Señor les dice: no saben lo que piden. Dice, porque no está, aparte le dice, aparte no está en mí donde se va a sentar cada quien. Eso lo sabe mi Padre. Dice, pero sí les digo una cosa, que la copa que yo voy a beber, todos ustedes la tienen que beber. Hace tiempo nos decía el Señor: tú no quieres beber la copa, me decía a mí el Señor, pero la vas a beber, la tienes que beber, porque si no, no tienes participación conmigo. ¿Cuál es la copa? La copa de la aflicción. Amén. Dice, rogué 3 veces y el Señor me dijo, después de 3 veces, el Señor le contesta a Pablo y le dice, y el Señor me dijo, y aquí hay algo bien importante. Nosotros, hermanos, vamos a tener que llegar al tiempo en nuestra vida cristiana en que vamos a tener que entender
que Dios es el soberano del universo. Que Él declara su palabra y su palabra sale y sostiene la creación. Dice la palabra que dice, hizo Dios los cielos y la tierra. Pero ahí la palabra donde dice hizo, creó y dijo Dios que fuese, habla de una creación continua, no habla de algo que fue hecho y ya, sino que habla de un movimiento continuo. O sea, dice, y creó Dios y por la palabra de Dios es sustentada, significa que desde el momento que Dios dijo, hágase la luz, desde que el Señor dijo, haga esto, suceda esto, crezca la hierba, nazcan los animales, etc. Desde ese momento hasta nuestros días, la palabra de Dios sigue creando. Y nosotros tenemos que llegar al punto de entender que Dios es el soberano del universo y que con su palabra sustenta todas las cosas. Y que si algo de lo que Él sustenta por la palabra, cuando Él sale, no obedece esa palabra, el orden de la creación se rompe. El mar le dice, de ahí no vas a salir. Y tiene un estatuto dado por la palabra de Dios donde le dijo, de aquí no vas a pasar. Al sol le dijo, vas a salir a tal hora, vas a meterte a tal hora, a la luna vas a hacer esto, a toda la creación, todas las leyes. Si una ley desobedeciera el estatuto de Dios, vendría el desorden en el universo, porque todas las leyes de Dios están interconectadas, unas hacen funcionar a las otras, es como un engranaje. Entonces todo esto tiene que obedecer a la voz de Dios, a la respuesta de Dios. Entonces dice Pablo, 3 veces he rogado y Él me dijo. La respuesta que Dios me da aquí, mis hermanos, habla de una conjugación donde habla de algo definitivo, que no requiere ninguna clase de negociación, que no requiere, mis hermanos, de a ver si yo no te habrás equivocado, voy a volver a orar, a ver si lo que tú me respondiste no es así. Señor, porque mira, aquí habla, mis hermanos, de una respuesta tajante. Así va a ser. Y Pablo, mis hermanos, dice que no volvió a preguntar sobre esa situación. Dice, 3 veces rogué y me dijo. Cuando él dice, y me dijo, o me contestó el Señor, representa que me dijo el Señor, significa que ya no más, él ya no quería más preguntas sobre eso, ya no más ruegos sobre eso. Le dijo, bástate mi gracia. Amén. Y es la palabra para la iglesia. ¿Por qué padecemos? Porque tenemos que ser como Cristo. ¿Por qué padecemos? Porque tenemos que tomar la copa que Él tomó. ¿Por qué padecemos? Porque así vamos a ser perfeccionados. Fíjense lo que dice, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Dice Pablo aquí en 1 Corintios, donde estábamos leyendo, 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. El espíritu de gracia, el poder de gracia. La gracia sabemos y hemos entendido que es un poder activo que trabaja en el corazón del hombre para transformarlo, que lo sustenta. La gracia no es una palabra, bástate mi regalo, inmerecido. No, está hablando, mis hermanos, de un poder activo que viene de la misma presencia de Dios, mis hermanos, que trabaja en el hombre para transformarlo. La gracia que aquí nos está hablando, mis hermanos, es un poder. La gracia trabaja con el poder de Dios para traer al corazón del hombre la perfección. Por eso dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no yo no soy. Yo no he llegado a ser lo que soy por mí mismo, por mis facultades, porque soy inteligente, porque soy muy guerreroso, ¿verdad?, para hacer las cosas, porque soy tesonero, porque no, por la gracia que Dios derramó a través de su Santo Espíritu en mí. Yo soy lo que soy y no yo. No soy yo lo que lo hago, sino la gracia que está dentro de mí es la que hace las obras. Por eso dice Pablo, porque somos vasos de barro. ¿Un vaso de barro qué hace? Nosotros tenemos carritos de barro. ¿Qué hace el carro de barro? Pues nomás
estar ahí para cuando lo necesitemos. ¿Qué tiene de extraordinario? Yo creo que es de los más, el barro es uno de los materiales más sencillos, más baratos, ¿verdad? No nos asemeja con una porcelana, ¿verdad? No nos asemeja con tantos materiales que nosotros dijéramos, pues ¿por qué no me hizo vaso de oro, o de plata, o de porcelana fina, ¿verdad? Sino de barro, del material más común. Donde quiera que pisamos hay barro. Dice, para que la excelencia del poder que ha sido derramada en mí no sea mía, se entienda que no sea mía, sino de Dios. Entonces el aguijón, la aflicción, ¿por qué la permite Dios en el hombre? Para que al hombre nunca se le olvide que no somos más que eso, vasos de barro. Quiere entender, porque la aflicción no viene de la aflicción, hermanos, no viene de Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quién es el que en un momento dado nos aflige? El enemigo. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite. Por eso no sé si han oído que a veces el Señor nos dice, no voy a dejar que te toque más de lo que puedas soportar. Y nos quedamos así, ay Señor, pero ¿cómo? Lo vemos en Job. Y Job, mis hermanos, es una representación apuntada a Cristo, el sufrimiento del justo, el sufrimiento que aunque no tengas ninguna razón para sufrir, una razón palpable de pecado ni de falta, él fue afligido. ¿Cuál fue el propósito de Dios para afligir a Job? Él mismo lo dice. Cuando termina la aflicción, porque esa aflicción no va a permanecer siempre, hasta que lleguemos a ser perfeccionados. ¿Qué dice? Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por medio de la aflicción, él llegó a conocer verdaderamente a Dios. Antes de la aflicción, él había oído de Dios, solamente tenía conocimiento de que había un Dios, sabía porque era bendecido, sabía. Pero hasta que pasó por ese tiempo de aflicción, entonces, mis hermanos, conoció a Dios, su carácter. Y dice, Señor, por eso ahora, por medio de la aflicción, fíjense qué tremendo, dice, y ahora mis ojos se ven, dice, por tanto, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoce, mis hermanos, su debilidad. Reconoce, mis hermanos, que todas las obras que él durante todo su libro le estuvo hablando a Dios, porque soy justo, porque me he lavado en limpieza, porque no he visto a la mujer ajena, porque él se dio cuenta que nada de eso, mis hermanos, le iba a servir para conocer a Dios, sino solamente reconocer su debilidad. Y luego aquí dice, bástete mi gracia, porque mi poder, el poder, mis hermanos, ¿cuál es el poder? Que se perfecciona en la debilidad del hombre, en la fragilidad del hombre. El poder, mis hermanos, que resucitó a Cristo de entre los muertos y los entró a la diestra del trono de Dios. Ese es el poder que se perfecciona en la debilidad humana. ¿Qué quiere decir que se perfecciona? Dice que se consuma. El poder de Dios se consuma cuando yo reconozco mi debilidad, mi fragilidad. Se consuma, se perfecciona, actúa de la manera que quiere actuar con libertad. Porque cuando el hombre, mis hermanos, la fuerza del hombre, mis hermanos, cuando el hombre es fuerte o se siente fuerte, esa fuerza del hombre hace choque con la fuerza de Dios y no la deja actuar. Amén. Se hace como el rival. Entonces Dios tiene que someter por medio de la prueba esa fuerza humana, esa posibilidad humana, y por medio de su poder en la debilidad del hombre perfeccionarse él. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer al traer sufrimiento, al permitir el sufrimiento en la vida del hombre? Es perfeccionar su obra, su poder, que sea su gloria vista en el hombre. Eso es lo que quiere Dios hacer, no quiere humillarnos, quiere que esa gloria sea
manifiesta a los hombres, que no tenga sombra de la gloria humana, porque sabemos que la gloria humana, mis hermanos, es egoísta. La gloria humana es imperfecta. La gloria humana simplemente, mis hermanos, perece, pero la de Él no perece. Tanto fue así, mis hermanos, que cuando Pablo recibe esa respuesta, él después dice: me he hecho un necio al quererme gloriar. Dice: porque en realidad a mí me conviene ser débil, porque él había experimentado en su debilidad la grandeza de Dios. Dice: conozco un hombre en Cristo, él mismo, que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque fue tan grande la experiencia espiritual que él vivió, que él no sabe ni cómo fue. Dice: Dios no sabe. Dice que subió al tercer cielo y fue llevado al paraíso de Dios. En ese tercer cielo fue llevado al paraíso, donde vio y oyó cosas que no les ha dado al hombre expresar. Dice: de ese hombre espiritual, ese es el que yo me voy a gloriar. Amén. Entonces Dios nos está enseñando, mis hermanos, la grandeza. Por eso hablábamos el miércoles, que como ministerio, como iglesia de Dios en general, mis hermanos, recibimos una gloria muy grande, pero tiene que haber un contrapeso de esa gloria. ¿Para qué? Para que nosotros no pensemos en ningún momento que eso viene o procede de nosotros, porque cuando eso ha ocurrido, mis hermanos, nos sucede el mismo principio que le pasó a Satanás. ¿Qué pasó con Satanás, hermanos? Él fue creado y le fue dado toda la gloria. Dicen que la mejor gloria, mis hermanos, de todos los seres creados la recibió él. Dice que fue su perfección, hermanos, tan grande que al verse a sí mismo nunca se acordó que eso no lo tenía por sí mismo, ¿verdad? No se acordó que fue creado y que esa belleza y esa hermosura no le pertenecían. Dios se las había dado para ministrarlo en su trono, pero eso lo había hecho Dios con él. Pero fue tan grande y olvidó esto, que dice que él entonces se quiso poner como Dios. Dice: bueno, si soy tan grande, pues casi tengo la misma gloria, pero no entendía que esa gloria que él vivía, esta era reflejo de la gloria, era la doxa de Dios en él, era la gloria que se reflejaba en él, que cuando él se revela, esa gloria ya no se reflejó en él y quedó lo que quedó. Si la gloria en nosotros, hermanos, que se refleja, se mira, pero nos alejamos de Dios, ¿y qué se ve? Nuestra naturaleza caída. Amén. Entonces, él se le olvidó eso, que solamente era el reflejo de esa grandeza tan maravillosa de la que él participaba, no era solamente más que el reflejo de la gloria más eminente, de la fuente de la gloria verdadera. Entonces, ¿qué nos habla el Señor aquí? Aquí la palabra nos está diciendo: bástate mi gracia, bástate mi poder actuando en ti. Yo no necesito tus facultades, todo lo que tú puedas hacer. Él lo usa, mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos. Pero si algo que yo tengo como bueno, algo le sirve, Él no lo va a usar. Él va a producir en mí el recurso que Él necesita para hacer conmigo lo que Él quiere hacer. Porque yo podría decir: ay, yo era muy inteligente, o yo tenía esto, o yo tenía aquello. Pero el Señor un día me dijo: porque toda esa sabiduría te estaba llevando al abismo, no eres tú, es mi sabiduría. Soy yo el que estoy haciendo en ti lo que quiero hacer para gloriarme yo. Amén. Y que para que entonces, dice la gloria, nadie, mis hermanos, dice, para que entonces nadie se jacte en su presencia. Entonces, aquí nos dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. En tu flaqueza, en tu fragilidad. Reconoce tu flaqueza. Cuando vengan las aflicciones, hermanos, no le preguntemos, no nos enojemos con Dios. Muchos lo hemos hecho en un momento o en una etapa de nuestra vida. Sino que preguntémosle a Dios: bueno, Señor, ¿qué voy a aprender a través de esta aflicción? Sigo recordando que soy frágil.
Sigo recordando, Señor, que soy como la hierba. Con esto sigo recordando esto, Señor, pero a través de eso, mis hermanos, vamos a ser perfeccionados. Tenemos que empezar ya a desconectar nuestra mente de las promesas del antiguo pacto. Eso era para aquel tiempo, funcionó para eso. Ahora nosotros tenemos que entrar en el nuevo pacto, pero la aflicción, hermanos, en el nuevo pacto produce, y Él mismo lo dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se ha de manifestar. Por eso dice Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Por eso decía el Señor, diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque aquí la grandeza, mis hermanos, de Dios se manifiesta de esa manera. No tiene nada que ver, mis hermanos, nada, en nada tiene que ver con el pensamiento humano. En la iglesia se han entrado muchas enseñanzas de ser líder, levántate. ¿Y dónde queda Dios? Aquí Pablo nos da el ejemplo, dice, como yo hago, hagan, porque ejemplo les he dado para que yo, como yo hago, ustedes también hagan. Y no solamente, mis hermanos, en las grandes obras que Él hizo, sino también en cómo Él sometió su vida hasta el punto que vemos aquí, mis hermanos, para que la gloria de Dios descansara en Él. Amén. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que ahora nosotros les enseñamos? Lo que cabría decir conforme a esta palabra: gloríese en su debilidad. ¿Está bien? Gloríese en su debilidad de enfermedad. ¿Está pobre o está pasando necesidad? Gloríese en esa necesidad. Porque ahí es en ese momento donde Dios se va a perfeccionar su poder, mis hermanos. Porque Dios a sus hijos, y Cristo era hijo, no lo libró de la aflicción, le dio el poder y la gracia que Él necesitó, mis hermanos, para sobreponerse a esa aflicción. Le dio el poder y la gracia para que Él se sobrepusiera y pudiera llegar hasta el momento donde fue crucificado, pasara por todo ese proceso sin desmayar. Y entonces dice que cuando pasó y buscó, mis hermanos, ese momento terrible de la muerte, dice que entonces, al llegar a obedecer hasta ese punto, porque la obediencia que Dios pide de la iglesia no es una obediencia limitada hasta donde yo quiero. La obediencia que Dios pide del cristiano, mis hermanos, es una obediencia hasta la muerte. Hasta la muerte. La obediencia nuestra no se limita a un tiempo, a un momento específico pues hasta aquí yo soporto. La obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia total hasta la muerte. Pablo obedeció hasta la muerte. Jesús obedeció hasta la muerte. Los apóstoles obedecieron hasta la muerte. La iglesia antigua obedeció hasta la muerte, porque dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque ya no se trata, en este caso, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se enseñaba para una gloria terrenal, para una prosperidad terrena. Eran fórmulas, eran enseñanzas o promesas que servían para el propósito de esa ley, que era algo de este mundo, bendiciones de esta tierra. Pero las palabras, las promesas de esta palabra son para una provisión mejor, que habla de la eternidad, no de una riqueza aquí en la tierra, ni de tener buen nombre, ni de alcanzar aún todos mis sueños. Porque hay gente que dice: es que Dios te va a cumplir todos tus sueños. Díganme en el nuevo pacto dónde dice que Él va a hacer eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lleguemos a ser salvos. Conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y Él concederá, dice, y si piden, dice Juan, el apóstol Juan en la primera carta de Juan, dice:
Y si piden en el nombre de Jesús, ténganlo por cierto que se le dará cuando pidan conforme a su voluntad para nosotros. Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? Es una enseñanza bien hermosa, mis hermanos. La finalidad del nuevo pacto y de las promesas del nuevo pacto es la salvación de nuestras almas. No es que yo alcance a hacer algo aquí en la vida, aunque Dios me puede ayudar a hacerlo. No, yo no quito eso. Pero el fin real del nuevo pacto, mis hermanos, es la salvación del alma. Que nosotros un día podemos estar allá con Él, participar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando esa realidad viene a nuestra vida, mis hermanos, se nos quita la amargura del vivir. Ay, es que yo hubiera querido ser un grande esto, y un grande aquello, y un grande aquello. ¿Qué es más grande, mis hermanos, para nosotros? Llegar a ser alguien aquí en el mundo o alcanzar la salvación. Y lo vemos en Pablo. Pablo dice que fue tan grande lo que él recibió de Dios, de Cristo, que él dijo, y todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo tuviera por ganancia, que fuera de beneficio para mí, dice, lo he tenido, dice, como pérdida, como basura, dice, en comparación de la gloria de Cristo. Amén. Pero tiene que llegar, es como les decía yo ahorita, mis hermanos, ya para terminar, pero tenemos que llegar al punto en nuestra vida humana de entender que Dios es el soberano del universo. Que con Dios, mis hermanos, no podemos negociar. Exactamente, ¿por qué me usas así? O el barro al alfarero, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? Porque dice el Señor, porque yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin? La salvación de nuestras almas. Todo se resume en la salvación, hermanos. Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Salvarnos a como de lugar. Aunque a veces Dios permite que nos sean quitadas cosas que Él sabe que eso nos va a poder desviar de esa salvación. El propósito de Dios, aquí se enseña mucho en el mundo, que lo que se enseña, y yo lo oigo a través de los predicadores, que tremendo. El propósito de Dios es que seas rico, el propósito de Dios es que no estés enfermo, el propósito de Dios para tu vida es que seas cabeza y no seas cola, el propósito de Dios es que esto, y el propósito de Dios, mis hermanos, para la iglesia es que la iglesia sea salva, escape del horno de fuego, escape de la segunda muerte, escape del lago de fuego, donde será eternamente el lloro y el crujir de dientes. Es una mentira, mis hermanos. Se ha enseñado mucho que hay dos oportunidades para ser salvos. Ahorita, cuando Cristo venga, si aguanto que la bestia no me marque. Hay gente que dice hay gente que enseña que como Dios, siendo tan bueno, tan amoroso, ¿verdad?, va a mandar a sus hijos al abismo. Dios no va a mandar a sus hijos al abismo. Dice que el lago de fuego, el infierno, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero hay quienes han querido ser hijos de Satanás, porque el mismo Señor decía, si Dios fuera su padre, harían las obras de Dios, pero hacen las obras de nuestro padre el diablo, obras de oscuridad, de maldad. Amén. Entonces debemos de entender esto, mis hermanos. Dios no está jugando. Si hubiera una oportunidad después del rapto de la iglesia para aquellos que no quisieron entender, entonces ¿por qué el Espíritu Santo está constantemente? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si era fácil para el hombre librarse de aquello. Dios mismo dio a su Hijo. Él mismo en su Hijo vino y fue crucificado para entregarnos la salvación. Porque Él sabe y entiende lo que el mundo, el hombre no ha entendido, lo terrible de lo que significa el infierno y lo peor que significa el lago de fuego, la muerte segunda. La muerte ya, la separación total de Dios para siempre, jamás, por toda la eternidad. Porque hay, mis hermanos, eternidad. Cuando Dios hizo al hombre, mis hermanos,
Y una de las semejanzas que Dios puso en el hombre es que el hombre no puede morir. Ese cuerpo muere, pero su alma no puede morir. Porque con el solo hecho de haber soplado de su vida eterna en el hombre, desde ese momento el hombre ya no va a poder morir. Porque Él es eterno y el soplo de Dios en el hombre es eterno. Sería como consumirse a sí mismo, hermanos. Por eso el Señor nos dice, al crear al hombre, dice, y puso eternidad en el corazón del hombre. Mucha gente dice, pues nos va a echar ahí en el lago de fuego, ¿verdad? Y ahí se van a quemar. No, mis hermanos, no es posible. Por eso el Señor, mis hermanos, creó al hombre para vivir para siempre, lo puso en un lugar de bendición. Pero el hombre decidió caminar en sus propios consejos, apoyarse en su propia prudencia, escuchar otra voz que no era la de Dios, y eso lo llevó a la ruina que ahora nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra, mis hermanos, nos enseña que el fin de Dios, mis hermanos, no es nada de lo que se nos ha enseñado. No es nada de lo que se nos ha enseñado de no sufrir, de todo eso. No. El fin de Dios, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Eso, hermanos. Y cuando usted vaya sufriendo afligido, cuando vayamos sufriendo afligidos, pensemos en esto, Señor. Si tengo que pasar por esta situación, Señor, solamente, Señor, que mi alma sea salva. Anhelemos, hermanos, llegar a la salvación de nuestras almas, así como anhelamos a veces otras cosas que van a pasar, porque todo es pasajero, todo es vanidad debajo del sol. Anhelemos, mis hermanos, más que eso, anhelemos. Yo les aseguro que si nos levantamos cada día anhelando ser salvos de lo que viene en este mundo, vamos a caminar con más agradecimiento delante de Dios. Amén. Entonces, ya nada más quiero compartirles esta palabra que confirma, les voy a leer y no más, hermanos. Fíjense, vamos a... Otro consolador. Porque Jesucristo vino en ese tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Y ahora pues nos envía otro consolador. Nada más vamos a leer en primera de Pedro 2:20. Amén. Donde Pablo aquí nos habla, mis hermanos. Es que hay muchas palabras, fíjense. Vamos primero a Filipenses 1:29. Les voy a leer ya nada más para que confirmemos lo que les estoy hablando. Para que no piensen que yo me lo saqué de la manga y ahora quiero que sufran. Sufra. Fíjense lo que dice. Para que sufran mis hermanos, no se crean. Para que suframos todos. 1:21 de Filipenses 1:21, mis hermanos. 1:29, Filipenses 1:29. Fíjense lo que dice. Tan hermoso, hermanos. Fíjense lo que dice. Porque a ustedes, ¿a quién? A la iglesia. Amén. Les es concedido a causa de Cristo, fíjense qué hermoso, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oyen que hay en mí. O sea, hay aquí concedido, hermanos, no solamente que nos sea concedido, habla de un privilegio que se le da nada más a algunos escogidos. Eso significa conceder. Es un privilegio que se da nada más a algunos escogidos para este privilegio. Dice, no solamente que crean en Él, sino también que, a ver, fuerte, leámelo. Léalo, hermanos. No solo que creáis en Él, sino que padezcan por Él. Amén. Y vamos también a 1 Pedro 2:20 y ya terminamos. Está adelantito de Hebreos, por atrás casi llegando al Apocalipsis. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:20. En el nombre de Jesús dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para vivir en riqueza, sin enfermedad. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan
sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Dice, para que como Cristo padeció, también nosotros hemos alejado de su ejemplo, para que también nosotros sigamos sus pisadas. Pero a veces nos queremos saltar esas pisadas, nos queremos saltar de la cruz, antes de la cruz, ¿verdad?, a la gloria. Tenemos que caminar todo el trayecto, pisada por pisada. Amén. Amén. Pisada tras pisada. Amén. ¿Y qué dice aquí? Les es concedido, porque así como Cristo también padeció, les dejó ejemplo para que así como Él, y no es algo que no es algo que sea optativo, que podamos decir si lo hago o no lo hago. No, todos tenemos que tomar esa cosa. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y hace el padecimiento, produce más gloria. Amén. Cuando estemos padeciendo, acordémonos que ese padecimiento va a producir más gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este mensaje, Señor. Yo declaro y declaramos en esta iglesia, Señor, tu palabra que tú le diste a Pablo. Bástenos, Señor, tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, Padre Santo, porque cuando somos débiles, entonces, Señor, es cuando somos verdaderamente fuertes, Señor. Yo declaro esta palabra sobre toda tu iglesia, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Trae convicción, Padre, de este mensaje, Señor, a la vida de tu iglesia, cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre. También en este momento, Señor, oramos, Padre, por estas ofrendas, Señor, las bendecimos, las declaramos multiplicadas, Señor. Declaramos bendición sobre tu iglesia, Señor, hasta que sobre y abundó.